En el estudio y análisis jurídico, existe unanimidad a la hora de plantear la importancia de la interpretación del derecho, pero no sucede así con el concepto de interpretación jurídica. Es por ello que analizaremos algunos conceptos de la interpretación del derecho para formar un entendimiento homologado sobre el mismo, y para ello es importante entender qué es la interpretación. La interpretación implica dar un sentido, por lo tanto, el elemento interpretar carece de sentido mismo hasta que se le es atribuido, pero jurídicamente hablando, se trata de entender el sentido que debemos darle a las normas jurídicas, es decir, sirve para poder dar una adecuada aplicación del derecho a cada caso individual que pretende resolver la norma jurídica y cómo puede ser aplicada para ser útil al mediar una situación. Es importante señalar que existe una ambigüedad del término interpretar, que según Jean Formaggio son la interpretación no ética y dianoética. La interpretación no ética obedece a la intuición o conocimiento personal, es decir, el acto intencional de pensar, y la dianoética es la interpretación a través de la razón, o sea, se desarrolla en el contexto del análisis, la descripción, la argumentación y la justificación. Tomando en cuenta estos dos sentidos de interpretación, se considera que en todas las situaciones comunicativas se hace una interpretación no ética, pero no en todas estas será necesario abrir paso a la dianoética, salvo en aquellas ocasiones donde existan dudas sobre el significado de lo que se analiza. El objeto de la interpretación jurídica. El punto de partida de las teorías de interpretación radica en que el derecho es un fenómeno lingüístico. No significa que el derecho sea estrictamente una forma de lenguaje, más bien que el aspecto lingüístico del mismo es importante para su adecuada comprensión. En la interpretación de la ley frente a la interpretación del derecho, tenemos que la interpretación de la ley es el proceso interpretativo por el cual se establece sentido a las normas jurídicas que conforman el derecho que ha sido legislado. Y por otra parte, interpretar el derecho es describir el sentido total que tienen los enunciados jurídicos. Como los objetos de interpretación jurídica son textos, interpretarlos es atribuirles sentido. La tarea de interpretación consiste en afirmar o describir que un texto tiene un sentido determinado. Por lo tanto, la actividad interpretativa es la que da origen a la norma. Esto significa que su resultado se da a través de su análisis mismo como un objeto. Los sujetos de la interpretación jurídica. Pasemos ahora a hablar de los sujetos de la interpretación jurídica. La actividad interpretativa puede ser realizada por sujetos muy diversos: jueces, legisladores, abogados, dogmáticos, ciudadanos y más. A partir de ahí, los teóricos del derecho han elaborado algunas de las tipologías más usuales en el ámbito de la interpretación jurídica. Se habla así, por ejemplo, de interpretación judicial, de interpretación auténtica, de interpretación operativa, de interpretación doctrinal o de interpretación científica. ¿Cuándo se interpreta? Interpretación en abstracto e interpretación en concreto. Como hemos visto, la interpretación judicial y la interpretación científica suelen vincularse con la ocasión en que se interpreta. En el primer caso se interpreta en concreto, mientras que en el segundo caso suele interpretarse en abstracto. También Ross sostiene una distinción muy semejante a esta. Este autor habla de interpretación por significado, que sería la que parte del significado abstracto de una expresión, frente a la interpretación por resultado, la que parte de la situación concreta y se plantea si la misma es o no subsumible en una expresión general. Guazzini ha remarcado en diversas ocasiones la distinción entre interpretación en abstracto y la interpretación en concreto, presentándolos como dos sentidos en los que se utiliza el término interpretación jurídica. En el primer caso, se trataría de identificar el contenido del significado, esto es, el contenido normativo, expresado por y o lógicamente implícito en un texto normativo, y en ello sin hacer referencia a ningún caso en concreto. En el caso de la interpretación en concreto, se trataría sin embargo de subsumir un caso en concreto en el campo de la aplicación de una norma previamente identificada en abstracto.
¿Cómo se interpreta los cánones interpretativos? La interpretación en sentido dionético consiste en argumentar a favor de atribuir un determinado sentido a un objeto. Pero entonces, ¿qué es un argumento? Bueno, los argumentos, o también conocidos como cánones, son los que se consideran pertinentes en el ámbito jurídico para poder avalar una determinada decisión interpretativa. ¿Cuál fue el aporte de Savigny a la interpretación? Savigny formuló una caracterización de los argumentos, los cuales nombró elementos de la interpretación. Asimismo, creó una distinción entre las cuales se encuentran la interpretación de las leyes aisladas, las cuales tratan de la distinción entre la interpretación de las leyes e interpretación del ius. En segundo lugar, encontramos a la interpretación de todas las fuentes consideradas conjuntamente. Este se ocupa de los problemas interpretativos que surgen a partir de alguna laguna o de redundancias. ¿Cuál es la importancia de la interpretación? Para Savigny, la interpretación es igual a la operación que resulta necesaria para poder construir el pensamiento que se encuentra contenida en la ley. ¿En qué consisten las 6 categorías de cánones interpretativos establecidos por Alex? Bueno, pues las formas de argumentación sistemática y genética hacen referencia a los órganos decisores con el tenor de la ley y con la voluntad del legislador. En las formas históricas y corporativas, son las que permiten incorporación de la experiencia del pasado y de las sociedades. La sistemática es la que sirve para liberar de las contradicciones al ordenamiento jurídico. Y las formas tecnológicas abren el campo a la argumentación práctica racional de tipo general. Concepciones de la interpretación jurídica. Concepciones de la interpretación según el objeto y la ocasión. ¿Cuál es la distinción entre la interpretación de la ley y la interpretación del derecho? En el primero es el que encontramos implícito en el uso de la expresión. Por ello, el que interpreta se encarga de aclarar el significado de una expresión contenida en una disposición jurídica. También se puede analizar si tal actividad se plantea en abstracto, el cual sería el supuesto. En la interpretación del derecho, en este se construyen materiales jurídicos, objetivo que se persigue, en el caso serían las actividades del derecho. Ahora bien, el objeto de la interpretación, en este caso serían las leyes, el derecho y las expresiones contenidas en estas. La contraposición es la que distingue atendiendo la ocasión y la que se lleva a cabo la interpretación. ¿En qué consiste la interpretación jurídica? Consiste en la distinción entre la interpretación en abstracto e interpretación en concreto. Por ello, Gustin señala que toda interpretación en concreto presupone lógicamente una interpretación en abstracto. McCormick llegó a la conclusión de que, aunque el derecho pudiera regular su propia creación, nunca podría regular su propia interpretación.